Hola y bienvenido a otro tema de cómo citar con APA séptima edición. Hoy vamos a hablar de cómo referenciar películas y series de TV. Para referenciar una película o un documental, debes colocar el nombre del director como autor, entre paréntesis la palabra director, el año de emisión de la película, el título de la película en cursiva, en corchetes especificar que es una película o un documental, seguido del nombre de la productora o productoras, separándolas por punto y coma cuando sean más de una. Quedando para el ejemplo, como podemos ver, Fleming Beck, que sería el nombre del director, el año de la emisión de la película, Lo que el viento se llevó, que es el título de la película, especificando entre corchetes que es una película, y el nombre de las productoras, que en este caso son dos, quedando la cita entre paréntesis, el nombre del autor y el año, y la cita narrativa con el autor y el año dentro del paréntesis. Cuando es una película en otro idioma, debes colocar el título original seguido de la traducción entre corchetes. El título original iría en cursiva y el título traducido con letra normal, como podemos ver en el ejemplo, donde tenemos el autor o director de la película, el año, el título original de la película en cursiva, entre corchetes se ha colocado el nombre de la película traducida, especificando que es una película, y a continuación las diferentes productoras de la misma separadas por un punto y coma. La cita entre paréntesis iría el autor y el año, y la cita narrativa con el autor fuera de los paréntesis. Para referenciar una serie de TV, cuando la serie tenga productor ejecutivo, debes utilizar la frase productor ejecutivo entre paréntesis seguida a continuación del nombre del mismo. Cuando son varios productores, colocar al final productores ejecutivos, colocar los años durante los cuales se emitió la serie en la fecha. Si la serie aún se transmite en el momento que se escribió el artículo, colocar en el segundo año la palabra presente, como puedes ver en el ejemplo 2017-presente, e indicar la empresa o empresas productoras en el elemento fuente de la referencia separadas por un punto y coma. Para el ejemplo de la cita de serie de TV, podemos ver Serling R, se describe que es un productor ejecutivo, los años en el que fue emitida la serie, el nombre de la serie en cursiva, se describe que es una serie de televisión entre corchetes y se colocan los nombres de las productoras separadas por punto y coma si hubiese más de una, como es el caso de este ejemplo. La cita entre paréntesis iría el nombre del autor y los años en el que se emitieron o se emitió la serie, y la cita narrativa asimismo el autor fuera de los paréntesis y dentro de ellos los años en que se emitió la misma serie. Para hacer referencia a un episodio específico de un programa de TV, debes incluir los guionistas y directores del episodio como autores, informando el papel que cumple cada uno de ellos en paréntesis a continuación del nombre de cada uno de ellos. Si la misma persona realizó múltiples roles, conviene la descripción dentro del mismo paréntesis, como por ejemplo guionista y director. Asimismo, después del título del episodio, debes informar el número de temporada y el número de episodio entre paréntesis. Y finalmente podemos acotar que debes colocar el nombre de la productora, separando con punto y coma si fuese el caso que fueran varias productoras. Para el ejemplo podemos ver que tenemos el nombre del escritor y el nombre del director, la fecha de emisión del capítulo, la temporada y el episodio, especificando que es un episodio de la serie de televisión, y se coloca los nombres de los productores ejecutivos antes del nombre de la serie. Finalmente se coloca los nombres de las productoras, quedando para la cita entre paréntesis el nombre del escritor y del director como los autores, y para la cita narrativa los autores fuera del paréntesis. Gracias por ver el video. Si te gustó y quieres saber más sobre APA séptima edición, te invito a visitar mi canal de YouTube y mi sitio web, donde podrás recuperar el texto de cada uno de los videos que vamos publicando en el canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.